Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Buenas noches. Después de un agitado fin de semana, aquí ya estamos con ustedes para platicar de un tema bien interesante alrededor de la inteligencia artificial. Primero que nada, me presento. Yo soy Rodrigo Méndez, soy director de Nubalia. En Nubalia somos una consultora justamente especializada en data e inteligencia artificial justamente para fortalecer y llevar al siguiente nivel la experiencia del cliente. Tenemos mucha experiencia en proyectos de inteligencia artificial. Hoy en día estamos justamente implementando muchos de ellos, así como ya tenemos en productivo varios de ellos. Y pues bueno, este mundo de la inteligencia artificial avanza cada día más rápido, pero así como avanza cada día más rápido, yo creo que para muchos de nosotros, las dudas van a la misma velocidad, ¿no? Entonces, justamente en este webinar queremos tratar un tema que es bien importante, que quiten ustedes el título sensacionalista, porque la realidad es que este es un título muy marquetero, pero lo que queremos hablar es cuánto es que realmente cuesta la inteligencia artificial. De hecho, pues ayer estaba hablando con una amiga que quiere implementar inteligencia artificial en su empresa, me estaba platicando de una empresa que le cotizó y me comentaba, oye, no tengo ni idea si lo que me estás cotizando hace sentido, si no hace sentido, no tengo ni idea de cómo hacer un benchmark al respecto. Y pues es que es una realidad, la inteligencia artificial es tan nueva que resulta bien complicado comparar precios, comparar implementaciones, comparar modelos de negocio. Entonces, pues bueno, en esta sesión justamente vamos a querer atacar ese y mucho más temas. Va a ser una sesión corta, pero llena de valor para todos los que están conectados. Y esa es mi misión con ustedes el día de hoy, que se lleven algo, que aprendan alrededor de la inteligencia artificial, que les sirva, que lo puedan implementar en su empresa. Entonces, esperen contenido de valor sin duda para esta sesión. Ahora, lo primero que les quiero platicar también, como un disclaimer, es que justamente en Nubalia estamos subidos a la tendencia de que la inteligencia artificial no reemplaza a las personas. Quiero decir ese primer punto que me parece muy importante, ¿no? Somos todos de la teoría en Nubalia de que no es la inteligencia artificial quien va a reemplazarte, sino que una persona que utiliza la inteligencia artificial es la persona que te va a reemplazar, ¿no? Estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado ya esto y cada día más se vuelve esto una realidad. Entonces, tenemos que aprovechar la inteligencia artificial y de eso también vamos a hablar el día de hoy. Pero pues siempre, creo que es siempre muy útil hablar de benchmarks de precios y entender por qué la inteligencia artificial puede costar en un escenario muy barata y por qué de repente puedes ver con cotizaciones de millones de pesos. ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras? Y justamente es lo que les quiero platicar el día de hoy. También, por favor, no duden en hacerme llegar sus preguntas en el chat. Al final de la sesión las vamos a leer y podemos resolver cualquier duda que tengan. Pero justamente, como les digo, este webinar va a ser un webinar corto, pero lleno de valor. Entonces, lo que pienso cubrir el día de hoy en este webinar es el tipo de inteligencias artificiales que hay disponibles en el mercado, cómo arrancar sin fallar con la inteligencia artificial en una organización, cuánto cuesta implementar la inteligencia artificial y si realmente cuesta 20 veces menos que un becario o que un empleado, ¿no? Vamos a ver si esto es real o no es real, en una lámina a continuación. Pero bueno, como les decía, creo que lo primero o lo más importante, es dar un contexto. Como les decía, la inteligencia artificial va tan rápido que de repente es muy bueno hacer, pues ahora sí que parar el motor y organizar el cerebro, organizar nuestras ideas, organizar todo alrededor de la inteligencia artificial, porque creo que la gran mayoría de las personas que no se dedican a esto tienen ideas muy fragmentadas alrededor de la inteligencia artificial. Entonces, me gustaría como que hacer un hard stop y vamos a hablar desde el inicio un poco, porque existen muchas tecnologías o inteligencias artificiales disponibles en una empresa. De hecho, existen 5 tipos de inteligencias artificiales que pueden ver en esta lámina.
Las tres primeras, la inteligencia artificial descriptiva, la predictiva y la prescriptiva, estas inteligencias artificiales llevan muchos años. O sea, esto lo llevamos haciendo por años, ¿no? Entonces, realmente cuando todo el mundo habla de los agentes, cuando todo el mundo habla de la inteligencia artificial generativa, pues esa es otra ola de inteligencia artificial. Pero ya existen muchas inteligencias artificiales que inclusive ya deberían de tener disponibles en su organización, ¿no? Entonces, pues no dejen de ver esto que es importante. Ahora, Rodrigo, ¿qué es la IA descriptiva, predictiva? Muy fácil. La IA descriptiva es la más sencilla de todas y es la que nos permite visualizar justamente para poder tomar mejores decisiones. Este tipo de inteligencia artificial, pues la gran mayoría de las empresas la obtiene implementando herramientas como Power BI, como Tableau, como MicroStrategy, que son herramientas que te permiten visualizar información para la mejor toma de decisiones. Después viene la IA predictiva, ¿no? Que justamente, como un ejemplo aquí pongo un forecast, ¿no? La IA predictiva, como su nombre lo indica, no solo me permite ver, analizar, sino ahora me permite predecir un cierto outcome. Por ejemplo, un CRM me puede analizar el histórico de las ventas por comercial, puede analizar el pipeline actual y darnos una predicción de cuánto vamos a vender este año. Y un sistema como SAP, que es un ERP, pues lo que puede hacer es darme una predicción del inventario basado en la predicción del forecast de ventas, ¿no? Entonces, justamente estas herramientas también ya muchas empresas las están utilizando como, pues, como lo pueden escuchar, pues para predecir diferentes tipos de cosas dentro de su empresa. Ahora, así como la predictiva nos dice qué va a pasar, la prescriptiva nos dice qué tenemos que hacer, ¿no? La prescriptiva, perdón, es una inteligencia artificial que va más allá. Eh, en este sentido, hemos visto pocas empresas realmente que lo hacen de una forma adecuada y, por ejemplo, una aplicación de IA prescriptiva puede ser el pricing dinámico, que es una aplicación de inteligencia artificial que te permite tener un pricing dinámico conforme a un benchmark de pricing de tus competidores y en tiempo real estar tomando decisiones alrededor de cuál es el mejor precio que le puedes tú dar a un producto o servicio basado en la competencia, basado en el momento, basado en la temporalidad y muchas cosas más, ¿no? Entonces es un ejemplo de la IA prescriptiva. Ahora, ¿cuáles son las inteligencias artificiales que están de moda, las que están en boca de todos? Porque acuérdense que hace 3 años nadie hablaba de inteligencia artificial, ¿no? Realmente solo los nerds hablábamos de ella, pero después, boom, llega ChatGPT y todo cambia. Todo mundo empieza a hablar de inteligencia artificial. Y justamente, pues ChatGPT es un gran ejemplo de lo que es la IA generativa, que ahorita vamos a hablar sobre ella. Y por último, pues alrededor de a mediados del año pasado se empiezan a poner de moda ahora los agentes de inteligencia artificial, que definitivamente son cosas diferentes. Ahora todas las empresas quieren tener agentes. Vamos a hablar de eso también. Entonces, estas son las que están de moda, pero recuerden que venimos de inteligencias artificiales que ya tenemos disponibles en las empresas y que pues tal vez hoy en día tú que estás conectado, pues tal vez no las has implementado. Entonces, pues ahora sí que no perdamos de vista todo esto, ¿no? Esta es otra forma de clasificar las inteligencias artificiales, por ejemplo, la IA centrada en data, por ejemplo, la predictiva, la prescriptiva, la IA centrada en lenguaje, como la generativa, que es tal cual como un chat GPT, y la IA centrada en la acción, que son los agentes. Ahorita vamos a platicar un poquito más de eso, pero esta forma de clasificar me gusta mucho. Muy bien. Entonces, paso número uno. Ya sabemos todas las inteligencias artificiales que hay. Ahora, paso número dos. ¿Cómo podemos arrancar con la inteligencia artificial sin fallar? Justamente mi amiga ayer me decía, es que Rodrigo, no quiero cometer un error. Sé que muchas empresas implementan inteligencia artificial, pero muchas empresas también fallan en sus implementaciones, implementan cosas que no se usan, gastan millones de pesos en sistemas o desarrollos que no se utilizan o que no funcionan
o cambias de un sistema y tienes que volver a rehacer todo. Entonces es muy fácil equivocarnos y es aquí en donde yo les digo, aguas, por favor, esto lo vemos todos los días con empresas de todos los tamaños y empresas de las más grandes que hay. Aguas con sus decisiones de tecnología. Ahora, ¿cómo arrancamos con la IA centrada en la data, que es la descriptiva, predictiva y prescriptiva? Pues bueno, la descriptiva y la predictiva realmente ya una buena parte de empresas allá afuera ya la están haciendo porque justamente pues estos software empresariales que son los más famosos allá afuera son cosas que ya ofrecen, ¿no? Entonces, por ejemplo, software empresariales de visualización de datos, ya di tres ejemplos, Tableau, Power BI, MicroStrategy, son tres ejemplos de empresas que están allá afuera que les permiten visualizar. Pero, por ejemplo, seguramente muchos de ustedes que están conectados también tienen software empresarial como lo es Salesforce, SAP, Oracle, Dynamics y muchísimos otros. Digo, estos son tan solo algunos ejemplos de muchos más que hay allá afuera, en donde ya ofrecen herramientas que no solo te permiten visualizar la data, sino que te permiten hacer un forecast o una predicción basado en históricos de data, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que yo ponía, Salesforce hoy en día, basado en el histórico o el comportamiento de tus comerciales y basado en el pipeline que tú tienes el día de hoy, puede realizar un forecast de cuánto vas a vender y es un forecast bastante acercado a la realidad. Entonces, este tipo de herramientas, pues no las podemos dejar atrás. O sea, si hoy en día tú que estás conectado no tienes disponible este tipo de tecnología, pues bueno, tal vez no deberías de estar pensando en agentes, tal vez deberías de estar pensando en, como dicen, ¿no? Los gringos back to square one, ¿no? Entonces, pues bueno, descriptiva, predictiva. Después viene la inteligencia artificial prescriptiva. Estas son pocas empresas, como les decía, las que la hacen bien, porque requiere data histórica muy robusta. Eso significa que requiere una estrategia de datos robusta, en donde generalmente pues, entran en el quite los famosísimos data lakes, data warehouses, data lake houses. Bueno, tienen mil nombres, pero bueno, son sistemas que ayudan a una empresa a integrar o a centralizar toda la información en un mismo lugar. Y también requieren procesos estables, integraciones, equipo técnico. Entonces, no nos vamos a centrar en la prescriptiva, pero bueno, ya saben cómo arrancar. Rodrigo, yo quiero arrancar en la descriptiva. Pues voltea a ver sistemas que te permitan visualizar datos, ya dimos ejemplos. Rodrigo, quiero arrancar en predictiva. Pues voltea a ver software empresarial que te permita predecir cosas basado en históricos. Esto está realmente, de cierta forma, sencillo, aunque bueno, no es sencillo porque son implementaciones realmente largas de hacer, pero bueno, la respuesta es sencilla de dar, ¿no? Ahora, no me voy a centrar mucho en eso, porque realmente lo que me quiero centrar es lo que está de moda, porque es lo que todos nuestros clientes nos están preguntando todo el día, que es sobre los agentes, sobre la inteligencia artificial generativa y demás, ¿no? Porque definitivamente la predictiva, pues como pueden ver, ya lleva 15 años en corporativos. La prescriptiva, pues bueno, no es algo que nos pidan todo el tiempo, pero definitivamente lo disruptivo es la generativa, porque está democratizando la productividad y la agéntica, pues porque le da esta capacidad a la inteligencia artificial de volverse autónoma y de operar como si fuera un humano, que esto es una locura. Entonces vamos a hablar un poquito sobre eso. A ver, un examen por ahí. ¿Qué tanto saben? ¿Qué tanto saben de inteligencia artificial? ¿Qué tanto están al día en herramientas de inteligencia artificial? Por favor, ahí en el chat. Coméntenme. Rodrigo, a ver, coméntenme cuál no conocen de las que está ahí puesta. ¿Conocen, por ejemplo, Lovable? ¿O no conocen Zapier? ¿O hay una que se llama Make? ¿O hay otra que se llama Eleven Labs? ¿O Nano Banana Pro? Por favor, comenten aquí abajito en la caja cuáles no conocen. Con mucho gusto los vamos guiando también, porque es que es una locura la cantidad de aplicaciones de inteligencia artificial que nos topamos hoy, ¿no? Es una verdadera locura y seguramente muchos de ustedes se sienten abrumados, pero no se preocupen. Inclusive hasta los que nos dedicamos a esto nos sentimos abrumados con tantas aplicaciones de inteligencia artificial. Ahora, ¿qué es la inteligencia artificial generativa? Todo esto que vimos ahorita es inteligencia artificial generativa.
como ChatGPT. Yo sé que todos, la gran mayoría de nosotros ya usamos ChatGPT, pero la gran mayoría no utilizan nada más que eso, ¿no? Algunos, tal vez por ahí Google, Microsoft, pero la realidad es que la gran mayoría ChatGPT. Pero no están. Bueno, ChatGPT y todas estas herramientas se llaman IA generativa, que son modelos de inteligencia artificial que generan texto, imágenes, código, video, análisis, contenido. Y pues yo sé que muchos de ustedes utilizan ChatGPT para, por ejemplo, hacer consultas psicológicas, ¿no? Cosa que yo también lo hago, he de confesar. Por ahí estaba escuchando un podcast muy chistoso que hablaban de las confesiones de qué es lo más tonto que le has preguntado a la inteligencia artificial, este, que es algo que le pueden preguntar a ChatGPT para que les responda, para que lo sorprenda con sus respuestas. Este, pero bueno, quitando eso, pues la IA generativa nos ayuda a muchas cosas. Desde lo más sencillo, redactar correos, redactar resúmenes ejecutivos, genera presentaciones, análisis de documentos, asistentes para diferentes cosas, para ventas, para legal, para RH, creación de imágenes, de video, de música. Sí, 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 pueden crear, porque eso pocos lo saben, pueden crear música original para sus videos. Ustedes mismos pueden crear música original. Después les compartimos por ahí recomendaciones de aplicaciones. Y si quieren, ya saben, comenten aquí abajo y les damos recomendaciones de aplicaciones. Clonar video, pues a ustedes se pueden clonar para salir en las redes y no tener que grabarse, que a mucha gente le da flojera. Pero la IA generativa tiene unas capacidades que la gran mayoría de los que están allá afuera no tiene ni idea que existen tales capacidades que la IA generativa puede hacer, ¿no? Es muy menospreciada. Porque sabemos lo que puede hacer ChatGPT y de repente nos confiamos y decimos, ah, pues yo ya sé lo que puede hacer ChatGPT, ¿no? Más o menos como que me doy una idea. Pero si se dieran una idea de la cantidad de cosas que pudieran resolver dentro de su empresa con IA generativa, les explotaría la cabeza. O sea, de verdad, se los prometo, les explota la cabeza, ¿no? Entonces, yo lo que les recomiendo es para los que no sepan mucho de este tema, no significa que tienen que aprender a usar las herramientas, pero sí como líderes de negocio o como líderes de alguna área dentro de de una empresa, tenemos que saber al menos lo más básico, que es qué es lo que puedo hacer con la IA generativa. No se nos puede ir esto. Eso sí es muy peligroso, no saber, ¿no? Ahora, ¿por qué sí la IA generativa? Pues a ver, de entrada, no requiere data estructurada. Entonces, cuando hablas de un proyecto de inteligencia artificial, generalmente el problema es la data. Pero la IA generativa no. O sea, tú implementas ChatGPT en tu empresa y al segundo uno, toda tu gente ya lo está usando. Padrísimo, ¿no? No requiere grandes integraciones, de hecho no requiere integraciones en la mayor parte de sus casos, aunque se puede integrar, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes sepan que ChatGPT se puede integrar con otras aplicaciones, entonces tú puedes hacer un prompt en ChatGPT y puedes ver el resultado de esto en otras aplicaciones. Entonces, y pues bueno, hay un retorno de inversión inmediato en productividad. Entonces, ¿por qué sí? Yo creo que a mucha gente nos queda claro por qué sí. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Porque muchas empresas creen que compro licencias de Gemini, de ChatGPT, de Copilot, ¿no? Hago un par de capacitaciones y ¡pum! Ya implementé. Padrísimo. Pero ¿qué es lo que estamos viendo que está ocurriendo como expertos en inteligencia artificial? ¿Qué es lo que vemos dentro de las empresas? Que hay una bajísima adopción real de la IA. O sea, de verdad, cuando un colaborador te dice que le está usando, no le creas. Es la realidad. O sea, a ver, ponte a pensar. ¿Qué te va a responder un colaborador cuando tú le dices, oye, Rodrigo, ¿estás usando la IA? Piensa en lo que él va a pensar. Pues si le digo que no, voy a quedar mal, voy a quedar como un ignorante, voy a quedar como alguien que no está aprovechando las herramientas de tecnología en su trabajo. Pues, ¿qué es lo más natural? Te van a decir, no, sí, claro, yo sí la estoy usando. Es lo normal. La gente no quiere aceptar, le da miedo aceptar que no la usa o le da miedo aceptar que la usa mal, ¿no? Entonces, no se confíen con que le implementan a su equipo la herramienta y todos la van a empezar a usar. No, eso no ocurre, de verdad, no ocurre. El uso es superficial, existen riesgos de seguridad. Ahorita les voy a dar algunos datos alarmantes sobre esto. No miden el impacto, o sea, no lo miden, o sea, no tienen ni idea cuál es el impacto que está teniendo hoy haber implementado licencias corporativas de ChatGPT
Y por supuesto no hay un gobierno de la data ni de nada claro. Les voy a dar algunos datos alarmantes. Imagínense esto. 78% de los usuarios de IA llevan sus propias herramientas de IA al trabajo. Esto genera graves riesgos de fuga de información, falta de gobernanza. O sea, imagínense ustedes esto, que hay áreas de tecnología. No, me ha tocado hablar con más de una empresa transnacional, o sea, empresas reconocidas, empresas enterprise, empresas que tienen decenas de miles de empleados a nivel global, que me han dicho, Rodrigo, no me permiten implementar IA en el corporativo. Y me ha tocado hablar con directivos que me dicen, pues sí, pues es que como no nos dejan poner la licencia, pues sí, yo traigo mi computadora y uso mi propio ChatGPT para las cosas del trabajo. Imagínense esto, o sea, qué locura, ¿no? ¿Cómo puede ser? Está poniendo en riesgo información clave del negocio, información de clientes. Yo no sé qué tipo de información sensible estén poniendo ahí al alcance de ChatGPT, y lo peor de todo es que la gran mayoría de las personas que hacen esto no tienen ni siquiera bien configurado su ChatGPT, y entonces le están compartiendo información a OpenAI y le están dando permiso a OpenAI que use esa información. O sea, es lo más grave de todo. Y basta con una configuración que haces en un minuto para decirle, OpenAI, no tienes permiso de usarla, pero es que la gente no sabe hacerlo, ¿no? Entonces, aguas con esto, de verdad. Áreas de tecnología o cualquier área están poniendo en riesgo la información de sus clientes o su propia información, o no sé qué más estén poniendo en riesgo, ¿no? Ahora, alrededor del 60% de los empleados a nivel global afirman usar la IA en su trabajo, pero realmente entre el 10 y el 15% la usa realmente para optimizar sus procesos. O sea, ¿qué es lo que les decía? La usan como un buscador, como un Google, tal cual, como un Google supercargado, o de repente le piden, algo que sí le piden mucho es crear textos, ¿no? O sea, eso es como que el paso número uno de ChatGPT, créame este texto. Pero no pasan de eso. O sea, hay mucha gente que no sabe que puede subirle imágenes a ChatGPT. Hay mucha gente que no sabe que puede subirle textos o que puede subirle documentos a ChatGPT para que los analice. O sea, y les estoy hablando de cosas tan sencillas, ¿no? O sea, hay áreas de recursos humanos que no saben que pueden subir en un zip currículums para que ChatGPT los analice, ¿no? O sea, les estoy hablando de casos tan sencillos de hacer, o sea, no es de que aquí sea el gran maestro, ¿no? Tan sencillos que tantas empresas no lo están aprovechando. Una locura. Y otro dato espeluznante, 70% de las empresas con licencias de IA corporativa reportan menos del 10% de la adopción. Y cuando hablo de IA corporativa, me voy a referir primordialmente a estas tres herramientas: ChatGPT, Gemini y Copilot. Y para los que no sepan mucho del tema, Gemini es la inteligencia artificial que está embebida, o sea, que vive en la Google Suite. Y Copilot es la inteligencia artificial que está embebida en la Microsoft Suite o la Microsoft 360 Suite, ¿no? Entonces, hay muchos clientes que me dicen, oye, Roy, es que yo no sé cuál tengo. Así de sencillo. ¿En qué herramienta te conectas a una videoconferencia, ¿no? Ahorita estamos en Zoom. No, te conectas en Teams, tienes Copilot. Y ya lo tienes, ya tienes la herramienta disponible, ¿no? Te conectas en Meet, ¿no? Que se llama Google Meet, tienes Gemini, que es la inteligencia artificial de Google. Entonces, alguna de las dos, o sea, si eres una empresa mediana, a partir de mediana para arriba, alguna de estas dos suites tienes dentro de tu empresa. Y estoy seguro que invariablemente lo que te ha pasado es que estás revisando tu correo o de repente abres un archivo en Excel o PowerPoint o lo que sea, y de repente te sale en la esquina inferior derecha un letrerito que dice: oye, ¿sabías que con la inteligencia artificial de Copilot podrías hacer esto? Y todos nosotros invariablemente le damos clic a omitir. Entonces, pues todos estamos desperdiciando una cantidad de tecnología que tenemos ya disponible en nuestra empresa. No la usamos. Usamos PowerPoint como lo usábamos hace 20 años. Usamos Excel como lo usábamos hace 20 años. O sea, mucha gente no sabe que podría promptear, así como lo hacen ChatGPT. En Excel tú puedes promptear y generar documentos. Así, de igual forma lo puedes hacer en PowerPoint. Prompteando puedes generar presentaciones.
Y hay mucha gente que está trabajando presentaciones como lo hacía desde hace 20 años, ¿no? Una slide por slide y por slide. Es una verdadera locura. Y en implementaciones de IA generativa, o sea, no de agentes, de IA generativa que hemos hecho en empresas, hemos visto como áreas, por ejemplo, que se dedican a hacer reportes, pasan de días de trabajo a horas. O sea, de verdad, es una locura lo que pueden crear ustedes con estas herramientas que ya tienen en su empresa el día de hoy y se los aseguro que la gran mayoría de sus colaboradores no las usa. Y bueno, aquí es cuando viene el problema más grave, ¿no? Que todos estamos aquí tratando de usar la inteligencia artificial generativa, estamos luchando para usarla y de repente llega the new kid on the block. ¿Quién es el new kid on the block? La IA agéntica. Entonces, o sea, no nos dieron ni un año y medio para poder adoptar toda una nueva ola de inteligencia artificial cuando vino ya la nueva. O sea, es una verdadera locura. O sea, ¿cómo le vamos a hacer como empresas para poder adoptar tanta tecnología en periodos de en periodos de tiempo tan cortos? Entonces, entiendo su frustración, créanme, yo también la vivo, porque, pues sí, esto va demasiado rápido. Vamos a hablar de la IA agéntica. Que a diferencia de la generativa, que piensen en ChatGPT, yo siempre explico la agéntica de esta forma. ChatGPT es generativa. Tú le tienes que pedir las cosas a ChatGPT, si no, no las hace. La IA agéntica no es como un ChatGPT, pero que ya no se lo tienes que pedir, que lo va a hacer automáticamente, que tú le dices qué hacer y ya no lo va a dejar de hacer. Obviamente puedes monitorear lo que hace, puedes pedirle que pare, ¿no? Puedes estar monitoreando absolutamente todo sobre ella, pero es una inteligencia artificial, es un ChatGPT que no para, que es autónomo, que toma decisiones, que decide pasos, que usa herramientas, que ejecuta acciones. Es una locura lo que hace la IA agéntica. Este, y pues bueno, ejemplos de IA agéntica, pues para que se den una idea, nosotros tenemos un catálogo de más de 300 casos de uso diferentes de diferentes tipos de agentes que ustedes pueden implementar en una empresa. Porque en otro webinar lo explicaba, y esto creo que es bien clave que todos lo tengan ahora sí que tatuado en su mente. Esta ola de agentes de inteligencia artificial vino para quedarse y se espera que las empresas en los próximos años, y no le estoy hablando de 10, 15 años, le estoy hablando de un time frame de 5 años, tal vez, que las empresas tengan cientos de agentes trabajando en una organización. Y tal vez una empresa grande, estemos hablando de miles de agentes que estén trabajando para una empresa. Imagínense eso. O sea, esto es una revolución. O sea, cuando lo piensas en realidad bien, te tiene que explotar la cabeza porque esta es toda una nueva era del mundo. Esta es una nueva era en donde los humanos y los agentes de inteligencia artificial van a trabajar a la par justamente para resolver problemas, para resolver cualquier cosa alrededor de un negocio, para poder exponenciar un negocio. Es una locura, o sea, la realidad es que es una locura. Entonces, pues bueno, ejemplos de los 300 casos, agentes que responden leads y agendas citas, agentes que analiza contratos, agentes que gestiona tickets internos, agentes que coordinan campañas, agentes que atienden el servicio a clientes, agentes que hacen cobranza automática y así me puedo seguir con miles de casos de uso. Entonces, pues bueno, claramente pues hay que analizar los casos de uso más importantes de su industria y de su área. Ahora, riesgos importantes en la IA agéntica, tres riesgos importantes. Uno de ellos es la data. Entonces, imagínense ustedes que un agente de servicio al cliente, que eso es uno de los agentes que más creamos el día de hoy, o sea, imagínense una empresa grande que tiene un call center, que recibe miles de llamadas al día con dudas que en su mayoría son dudas pues realmente muy fáciles de contestar, ¿no? Es como un 70-30, ¿no? Es como un Pareto. El 70% de las llamadas son muy fáciles de contestar, el 30% son más complejas, ¿no? Entonces, lo que están haciendo las empresas, pues obviamente es implementar chatbots y voice bots de inteligencia artificial
que tengan un lenguaje natural con el cliente y que le ayuden a resolver todas estas dudas que tienen sin necesidad de un contacto humano. Ahora, el tema es, pues lo más crítico de todo es, pues para que le puedas contestar al humano, pues tienes que tener la información, ¿no? Y eso suena fácil de decir, pero créanme que para muchas empresas no es algo fácil de resolver, porque muchas veces la información vive en uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete sistemas diferentes y consolidar toda la información para que la gente tenga toda la información es un gran reto. Hay muchas veces que esta información que tiene que tener un agente, pues es información que se actualiza todos los días. Entonces tienes diferentes fuentes de datos, pero aparte tienes actualización de información. Entonces se vuelve un tema pues relativamente complejo y justamente por eso el tema de la data es algo clave para implementaciones de IA agéntica. Otro tema es la parte del riesgo alrededor de automatizar procesos que no están estandarizados. O sea, yo siempre le digo a mis clientes, si tu proceso funciona mal con humanos, no lo robotices, ¿no? Primero tiene que funcionar bien con humanos y ya después lo vas a automatizar, ¿no? Y el proceso debería estar lo mejor optimizado posible para que cuando llegue la máquina o el agente a hacerlo, pues sea un proceso eficiente y que no tenga que haber retrabajo. Porque algo que estamos viendo mucho en este mundo agéntico son agentes que se hacen y después que se tienen que volver a hacer de cero otra vez, pues porque resulta que la data estaba mal, que resulta que el proceso no funcionaba, ¿no? Y créanme, esto es tirar a la basura cientos de miles y muchas veces millones de pesos mexicanos para los que, o cientos de miles de dólares, ¿no? Y pues bueno, claramente el tema de la seguridad pues es bastante importante, ¿no? Ahora, cuarto punto, ¿cómo deberíamos de avanzar? Ya conocemos qué inteligencias artificiales hay, ya dimos un contexto alrededor las dos inteligencias artificiales que están más de moda. Me parece muy importante que conozcan la diferencia entre una y otra, porque hay muchas empresas hoy que quieren implementar agentes, pero ni siquiera tienen herramientas de IA generativa. Entonces, es como decir, quiero ir de cero a 100 de un día a otro. Pues no hace sentido, ¿no? ¿Están de acuerdo? O sea, no hace sentido. Entonces, tomemos bien decisiones alrededor de esto. Ahora, ¿cómo debería de avanzar? Sencillos pasos. Eh, A nivel de la inteligencia artificial que tiene que ver con visualización de datos, tu empresa debería de tener algún visualizador de datos que te permita analizar data histórica para tomar mejores decisiones. Esto es algo mínimo que cualquier empresa hoy debería de tener. Si no lo tienes, preocúpate y haz algo al respecto. Este, así de fuerte. Si no estás analizando la data para tomar mejores decisiones hoy, preocúpate y haz algo al respecto. Ahora, ¿qué sería algo adecuado? Tu empresa debería tener algún sistema que te permita hacer un forecast, o sea, no solo analizar, sino hacer forecast de temas importantes como ventas, inventarios, etcétera. Entonces, eso sería un panorama adecuado y eso es, pues, la empresa mediana y más allá de la mediana, generalmente está en esta fase o está caminando hacia esta fase, este, alrededor de este tema, ¿no? Ahora, en el tema de la IA generativa, ojo, esto es bien importante, por favor, escuchen muy bien. Tu empresa debería estar utilizando la IA generativa para optimizar procesos clave. ¿Qué significa esto? Que es ahí en donde muchos les falla. Un licenciamiento corporativo y un setup adecuado de las herramientas, paso número uno. Dos, capacitaciones. Acuérdense algo, las capacitaciones grupales no funcionan para nada más que para inspirar a la gente. Las capacitaciones grupales, o sea, si ustedes creen que con una capacitación grupal van a hacer que su gente use la IA, están completamente equivocados. No lo van a usar. Entonces, las capacitaciones grupales funcionan para inspirar. Después, entonces, deberían de tener ustedes una estrategia para hacer capacitaciones grupales, capacitaciones por célula. Entonces, un grupo grande lo inspiras. A una célula le enseñas teoría ya más aplicada a su día a día y después, inclusive, capacitaciones uno a uno, que eso en nuestra teoría, lo que hemos visto en Nuvalia, es lo que mejor funciona. Capacitaciones grupales por célula y después lo llevas
al punto de capacitaciones uno a uno para resolver dudas específicas y para fortalecer el uso de la herramienta de herramientas de IA generativa. Y algo clave es la documentación de procesos clave, donde la IA se tiene que utilizar. Esto es aquí donde le falla al 99% de las empresas. Yo hoy en día no he visto una sola empresa que me diga que tiene documentados procesos críticos del negocio y de cómo la IA generativa le va a ayudar en cada uno de esos procesos documentados. Hoy en día no he visto ni una sola empresa. Pero seguramente se han tenido esta frustración que yo he tenido con mi gente, ¿no? O sea, yo he tocado base con mi gente, por ejemplo, me muestran algo y les cuestiono, oye, ¿esto lo hiciste con inteligencia artificial o no lo hiciste? Y invariablemente muchos me responden, uy, no, perdón, Ro, esto no lo hice con IA. Y yo, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser que no se te haya ocurrido que esto se podía resolver con IA? Lo hubieras ahorrado 20, 30 horas si lo hubieras hecho con una inteligencia artificial, ¿no? Y después de tener muchas de estas frustraciones, lo que me di cuenta es que el error no estaba en la persona, el error estaba en mí como líder, que yo no tengo documentado los procesos en donde se establece que esta persona tiene que usar la inteligencia artificial. No podemos esperar que a la persona, que al colaborador se le ocurra cuándo usar la IA. Tiene que estar documentado, tiene que haber un proceso documentado. Ejemplo, en un área de recursos humanos, el primer filtro de CVs se hace con inteligencia artificial y está documentado en el manual de procesos del área. Así de sencillo. Cuando el colaborador no lo hace, en ese momento sí puedes voltear con él y decirle, oye, pero ¿por qué no lo hiciste? Si aquí está en el manual de procesos, ¿no? Si así se te enseñó cómo hacer. Pero si no lo tienes así, no podemos decir nada, ¿no? Entonces, aquí sí me detengo mucho porque esto de verdad lo vemos en tantas empresas, y es una gran área de oportunidad de las empresas. Entonces, el mínimo, pues tu empresa debería estar utilizando IA generativa, como les digo. El adecuado es que tu empresa debería de comenzar a crear sus primeros agentes para optimizar las tareas más repetitivas. Ojo, si todavía no tienen lo mínimo, no hay razón para ir a lo adecuado. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no, si no has aprendido a jugar tenis, no te vas a meter a un torneo de tenis. Así de sencillo, ¿no? O sea, es como algo obvio, ¿no? Y es tan obvio, pero al mismo tiempo veo tantísimas empresas que se están saltando el paso mínimo de la IA generativa. Todavía no usan la IA generativa, pero ya quieren tener agentes y ni siquiera saben cómo lo van a usar. Entonces, aguas ahí, que ese es un tema bien importante. Y pues bueno, otras recomendaciones. Aterriza casos de uso muy particulares en donde creas que la IA te puede ayudar a automatizar. Analiza el proceso, que el proceso funcione bien con humanos, como les dije. Analiza el impacto que podría tener en caso de automatizar. Evalúa riesgos y cualquier detalle importante. Muy bien. Vamos a la pregunta del millón, lo que nos preguntan todo el tiempo, tanta gente, tantas empresas. ¿Cuánto cuesta un agente de inteligencia artificial? Espero que la respuesta lo satisfaga. A ver, existen diferentes componentes que pueden volver a un agente muy caro o, o una tecnología muy alcanzable. Está el costo tecnológico, que obviamente, pues todo lo que la tecnología que requiere. Están los costos de implementación, que generalmente es el costo que un proveedor como nosotros te va a cobrar por hacerlo. Está el costo de la adopción, que esos son costos ocultos, que nadie habla de ellos, de hecho, pero tienen que capacitar y como les dije, capacitaciones no solo grupales, capacitación grupal por célula y idealmente uno a uno. Y después el costo de la oportunidad, que esto es algo que deberían de estar midiendo también. Empresas, como me ha tocado hablar, que sus áreas de sistemas digan, no usamos IA generativa, pues entonces hagan este cálculo, ¿no? ¿Cuál es el costo de no aumentar la productividad en sus diferentes áreas? Ahora, creo que en donde más dudas hay el día de hoy
alrededor de la inteligencia artificial es en el costo tecnológico, porque, porque el costo de la implementación pues es un poco obvio, ¿no? O sea, tú sabes como empresa que pues va a haber un experto externo que va a hacerte una implementación y que va a haber expertos haciendo en sus diferentes trincheras algo que tal vez no entiendes bien para hacer que esto suceda. Pero eso es algo como un costo que sé que pues, de cierta forma es obvio, ¿no? Pero el costo tecnológico, ese sí, para nada es obvio, porque realmente el costo tecnológico es difícil de entender. Ahora, existen dos diferentes tipos de caminos. Aquí le puse stack tecnológicos, pero no quiero confundirlos con tecnicismos. Son caminos que una empresa puede tomar. Una empresa mediana e inclusive una empresa grande, no pasa nada, pero está la tecnología, una stack de tecnología menos robusto, le podemos llamar así, que generalmente incluye un modelo de lenguaje, que puede ser, por ejemplo, OpenAI, pero acuérdense que hay diferentes modelos. Está Gemini, por ejemplo, y muchos otros. Entonces, tienes que combinar el modelo de lenguaje con un orquestador de agentes que pues OpenAI tiene uno con Azure de Microsoft y otro muy famoso es N8N. Son los dos orquestadores más utilizados para la empresa mediana el día de hoy. Y tiene que haber un integrador de información, que es el que te va a ayudar a que este sistema reciba los datos que necesita la gente para poder realizar su tarea. Entonces, estamos hablando de tres tecnologías que convergen para poder tener un agente de inteligencia artificial que haga lo que tú quieres que haga. Ejemplo, si yo quiero un agente de IA que le responda dudas de servicio al cliente, pues este agente va a utilizar el modelo de lenguaje de OpenAI para pensar, es el cerebro, ¿no? Va a utilizar una herramienta de integración como lo es Make o Zapier para conectarse con el sistema que tiene la información que la gente necesita para responderle a los clientes. Este, y por otro lado, necesita un orquestador, que es esta herramienta como N8N, que le va a decir a la gente qué hacer, tal cual. Es donde pones las instrucciones de lo que tiene que hacer y se hace a través de flujos. Entonces, así es como funciona. O sea, tal cual, así es como funciona. Eh, cada parte de este stack de tres partes, patita, digamos, cada patita se cobra diferente. Por ejemplo, hay unos que se cobran por licenciamiento, que este puede ser un licenciamiento mensual, pero otros también se cobran por uso, ¿no? Porque se hacen llamadas, ¿no? Cada vez que hay una conversación, esta conversación tiene un costo. Esa conversación hace una llamada a OpenAI y utiliza digamos que el sistema, el cerebro de OpenAI, y eso cuesta dinero, ¿no? Entonces, el agente se vuelve más costoso conforme la cantidad de mensajes que se envían, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, si tú trataras de hacer un agente en WhatsApp, pues meterías el componente también de Meta, ¿no? Que tiene que funcionar en el ecosistema de Meta, que es el dueño de WhatsApp, Meta, Facebook, WhatsApp, ¿no? Y de igual forma, cada conversación te costaría dinero. Entonces, a medida que se vuelve más robusto, pues esa es la razón por la cual, mientras aumenta el volumen, cada día el agente empieza a costar más. Pero obviamente, pues a ti te empieza a reducir el costo de los humanos que necesitarías para atender a esos clientes. Así de sencillo. Ahora, existen otro tipo de empresas, hoy en día existen cuatro que son como las más referentes del mercado, pero no son las únicas, ¿no? Son como las más referentes del mercado, que son Salesforce, Amazon, Google y Microsoft, que estas tres patitas las tienen todas en el mismo lugar. Entonces, una empresa como Salesforce no necesita un modelo porque ya lo trae, o sea, ya tiene la conexión con OpenAI. De hecho, en Salesforce tú puedes conectarte con cualquier modelo de lenguaje que tú desees, ¿no? Tiene un ecosistema para hacer agentes, o sea, tiene el orquestador, y dentro de Salesforce también encuentras el integrador. Entonces, tú te conectas con cualquier sistema que quieras. Entonces, todo ocurre en el mismo lugar, no tienes que contratar diferentes tecnologías. Y obviamente herramientas como Salesforce, Amazon, etcétera, son mucho más escalables para una empresa muy grande
que va a tener cientos de miles o millones de conversaciones con clientes, necesitas tecnología más robusta. Obviamente estamos hablando de costos muy diferentes, pero también es importante que entiendan por qué se separan tanto los costos unos de otros. Estas herramientas como Salesforce y Amazon son muy escalables, son herramientas que te permiten monitorear de una forma muy precisa el performance de un agente, que te permite crear gráficos y dashboards de todo lo que está haciendo, que te permite monitorear conversaciones, ver grabaciones de conversaciones, que te permite ver el compliance a nivel legal, ¿no? Imagínense que un agente alucina y comete un delito, ¿no? O sea, esto puede pasar. Y obviamente una empresa grande está muy preocupada por esto, ¿no? Entonces, son soluciones muy diferentes, como allá afuera es lo mismo que ocurre cuando una empresa contrata un CRM. Ustedes saben, digo, tal vez algunos de ustedes sepan sobre CRMs. Existen CRMs como Soho, que son relativamente baratos, y así existen CRMs como Salesforce y muchos otros, Oracle, Dynamics, que son CRMs pues Enterprise, que son licenciamientos mucho más costosos, pero obviamente pues el hecho de ser más costoso es porque recibes más como empresa, ¿no? Y entonces, la pregunta del millón, ¿cuánto me cuesta un agente? Pues dependiendo el stack tecnológico que utilices, por un lado, por otro lado, el desarrollo que implique, qué tan compleja es la tarea que quieres cumplir. Y por último, incluye un costo mensual que tiene que ver con el consumo que el cerebro del agente va a estar requiriendo, ¿no? Estas llamadas que va a estar haciendo y estos canales de comunicación que estás desplegando, y todo eso va a influir en el aumento del costo. Estamos hablando de agentes básicos que vean esto, o sea, un agente básico te puede costar 120,000 pesos como desarrollo, un desarrollo muy sencillo, y te puede costar un rango mensual de entre 5 o 30,000, como les digo, esto depende mucho del volumen. Ahora, un agente con una lógica real, o sea, más complejo, pues sí, aumenta el costo, obviamente aumenta también el mensual y el enterprise, como les digo, aquí ya estamos hablando de agentes que se realizan en estas herramientas enterprise, que son ecosistemas que ya tienen todo esto, que son mucho más avanzadas, que monitorean, etcétera. Y pues sí, el desarrollo te puede costar millones, de 1 a 3 millones aproximadamente, el mensual de 180 a 600,000 pesos. Pero, por ejemplo, ayer, justamente, mi amiga me decía, y esto me pareció bien interesante, ¿no? Oye, Ro, es que el agente que nos está proponiendo esta empresa me costaría lo mismo que tener a gente humana, ¿no? O sea, tal cual. O sea, no estoy encontrando la diferencia. Y realmente ellos, o sea, el uso que le van a dar a la gente no es tan amplio, o sea, no tienen tantas transacciones porque lo quieren utilizar para algo que se transacciona poco. Entonces me decían, es que pues está costando mucho trabajo tomar la decisión porque sabemos que somos una empresa innovadora, que tenemos que ir adelante en la competencia y que sí puede hacer esto un poquito más rápido, pero la verdad es que no le veo el valor. O sea, un humano lo puede hacer tal vez un poquito más tardado, sí, o sea, le va a tomar horas y a la gente le va a tomar minutos. O sea, eso sí me puede dar un diferenciador en rapidez, pero el cliente mientras le responden un día está bien, o sea, no está esperando una respuesta más rápida, ¿no? Y justamente lo que yo le decía es, pues, todo tiene que ver también con qué tanto quieras crecer esa unidad de negocio, cuánto la quieres escalar, porque tal vez hoy puedes atender con humanos bien, pues, a una cierta cantidad de clientes. Pero por ejemplo, si tú estás esperando escalar tu negocio 10 veces en los próximos 5 años, hace todo el sentido, ¿no? Entonces piensen también en el futuro, no solo, son decisiones que tienen que ver con generar ventajas competitivas sobre la competencia para darle un mejor servicio a los clientes, pero también a nivel de infraestructura, de humanos, pues, o sea, ¿cómo tomar estas decisiones? Pues tómalas a nivel de cuál es la expectativa que tienes sobre esa unidad de negocios el futuro, cuánto la quieres crecer y cómo el agente definitivamente te va a dar un motivo más de escalabilidad. Entonces, pues bueno, también como para atender al título del webinar, hicimos un cálculo muy, muy rápido alrededor de cuánto cuesta una persona que gana 20% arriba del salario mínimo en México, tomando en cuenta absolutamente todos los costos. El monto que nos dio
fue de aproximadamente 250,000 pesos en un año. Y después lo llevamos a 5 años y lo mismo hicimos con la implementación más barata de un agente con un mensual muy leve. Y lo que nos dimos cuenta es que realmente en México no se puede alcanzar que sea 20x más un agente que un humano, que un colaborador, digamos, pero sí estamos hablando de que puede ser de 3 a 5 veces más barato que un colaborador en el rango más bajo de una organización, ¿no? Y muchas veces tenemos colaboradores que no son los más bajos, que puedes automatizar, ¿no? Entonces, en ese caso, sí pudiéramos llegar a un punto de un rango medio en donde lleguemos casi al 20x. O sea, sí es viable, o sea, para que se den una idea. Y en Nuvalia algo que hacemos siempre cuando implementamos proyectos de IA es presentar un retorno de inversión para que justamente ustedes se den una idea de cuál es el potencial de optimización en su empresa. Ahora, ¿cómo estamos resolviendo estos problemas de inteligencia artificial en Nuvalia? Vamos a hablar de 3 problemas de IA que hemos detectado que son los más importantes en las empresas. Estoy seguro que alguno de ustedes que está conectado tiene alguno de estos 3 problemas y les vamos a platicar un poquito cuál es el approach que estamos usando en Nuvalia. Y no se los digo para que nos compren, ojalá y sí, pero realmente es para que se lo lleven y que vean que hay soluciones para cada uno de ellos y que las pueden implementar ustedes también internamente y no pasa nada. Ahora, problema número 1. Las empresas no están usando la tecnología de IA generativa que ya tienen disponibles. Acuérdense el dato que les di de Gemini, de Copilot, o sea, estas suites que están subutilizadas completamente. Solo el 15% de los colaboradores usa correctamente las herramientas, 78% lleva sus propias herramientas al trabajo. O sea, este es un problema que tiene muchas patitas de problemas, ¿no? Ahora, este problema lo hemos atacado con un programa que estrenamos el año pasado que se llama Coaches de Inteligencia Artificial, que son especialistas justamente en estas tecnologías, en ChatGPT, en Copilot y en Gemini, que colocamos como implants dentro de las empresas para dar capacitaciones grupales por célula y uno a uno. Un rol que es el de los más importantes de los coaches es documentar todos los procesos críticos por área en donde la inteligencia artificial se tiene que utilizar. Entonces, el coach lo que hace es hacer un manual en cada una de las áreas de negocio, justamente para decir, como les decía, el ejemplo de recursos humanos, ¿no? Para el proceso de selección o de filtrado de CVs, la IA se usa para hacer el primer filtro. Después, el humano entra en el segundo filtro. Después, la IA hace esto otro. Después, o sea, ese es, ese es uno de los roles más importantes del coach de inteligencia artificial. Y por último, este coach de inteligencia artificial le está ayudando a nuestros clientes también a identificar otras áreas en donde pueden hacer la IA que no se les había ocurrido. Como les digo, mucha gente no sabe cosas tan sencillas como puedo meter un documento a la inteligencia artificial para hacer minería de datos. O sea, cosas tan sencillas, por ejemplo, en áreas de marketing extraer información del CRM para meterlo en las inteligencias artificiales y predecir cosas o encontrar patrones o mil cosas que tu CRM tal vez no te permite hacer. O sea, hemos visto tantos casos de uso tan valiosos que de verdad, este servicio por lo mismo es uno de los servicios que más ha crecido para nosotros. Y lo más interesante de todo es que este servicio, si después de 6 meses no te hemos comprobado que tienes un retorno de inversión, el servicio lo dejas de pagar y se mantiene hasta que te comprueba que tienes un retorno de inversión cuantificable, medible en reportes. Entonces, es un servicio que básicamente pues, se paga solo, ¿no? Entonces, llévenselo para ustedes. Esto creo que es importante, usen la inteligencia artificial que tienen disponible hoy. Ya tienen la suite de Google o de Microsoft, úsenla. Y acuérdense que las capacitaciones grupales no sirven sino para inspirar. Entonces necesitan capacitaciones por célula y, en el mejor de los casos, uno a uno para fortalecer el conocimiento de la IA. Otro problema que vemos en las empresas. Estamos viendo empresas gastando fortunas, pero fortunas en implementaciones de IA que no funcionan, que no generan retorno de inversión.
Y de hecho, no sé si están enterados que el año pasado el MIT reportó una estadística, pero que puso al mundo de cabeza, que el 95% de las empresas en Estados Unidos no obtuvo ningún retorno de inversión en todas las inversiones que hizo en inteligencia artificial. O sea, este reporte se publicó el año pasado y de verdad le explotó la cabeza a mil gente. Entonces, ¿cuál es el approach que estamos viendo? Estamos viendo que muchas empresas quieren implementar IA y como les platicaba, ni siquiera saben bien qué es lo que necesitan. O sea, lo quieren hacer por hacerlo, porque su board les dice, tenemos que hacer IA, no podemos quedarnos atrás. Ok, pues bueno, lo mismo que como se formaría una nueva empresa, un startup. El proceso, digamos que la tendencia más importante en el mundo de startups hoy es el proceso que se le llama MVP o Minimum Viable Product, ¿no? Que es lanzar un producto rápido, probarlo, o sea, con el menor presupuesto posible, probarlo y conforme el producto empieza a servir y empiezas a probar la tesis de que funciona, en ese momento lo empiezas a escalar. Y no de otra forma, ¿no? Lo peor que puedes hacer en el mundo de startups, y esto es conocimiento que se ha replicado por empresas de tecnología, las más importantes del mundo, es justamente no puedes gastarte todos tus millones creando un producto perfecto para después lanzarlo al mercado y darte cuenta que no funciona. O sea, ese es el peor error que puede cometer un emprendedor. Ese es el error que cometían los emprendedores de los años 80, 90. Pero los emprendedores del 2020, de 2020 para arriba no nos podemos dar el lujo de eso, ¿no? Entonces, justamente lo mismo a la interna de una empresa. ¿Cómo te puedes dar el lujo de implementar un proyecto de 6, 10 millones de IA si ni siquiera lo has probado? Justamente por eso en Nuval estamos lanzando los MVPs de IA en 45 días a bajo costo con herramientas, justamente el stack tecnológico que les platiqué en láminas pasadas. Y eso está súper interesante porque les podemos ayudar a probar el concepto que quieran probar. Ejemplo, yo creo que puedo con inteligencia artificial darle servicio al cliente o creo que puedo con inteligencia artificial hacer cobranza o responder tickets de servicio al cliente, pero no estoy seguro si va a funcionar o no, porque pues son muchas cosas en el rompecabezas, ¿no? Pues a ver, en lugar de hacer una inversión de 6 millones, vamos a hacer una inversión le estoy hablando de inversiones muy bajas, en el rango bajo que les platiqué, 45 días, lo tienes operando y nos damos cuenta juntos si funciona o no. Y si sí funciona y eres una empresa grande, te ayudamos en Uvalia a graduarlo justamente a una herramienta robusta como lo es Agentforce en Salesforce y muchas otras. Yo platiqué de algunas otras. Y le reduces el riesgo al proyecto. Le quitas todo el riesgo al proyecto porque lo pruebas. Obviamente en un ambiente controlado, en un universo chiquito, pero funciona muy bien. Ya lo estamos haciendo y de verdad, esta puede ser una gran elección, un gran camino para ustedes que tal vez estén dudosos de qué camino llevar con la inteligencia artificial. Y bueno, y por último, para empresas que necesitan soluciones de IA robustas, escalables, corporativas, enterprise, donde necesitas varios agentes, monitorearlos, gobernarlos, donde tus necesidades de inteligencia artificial están en otro nivel ya, pues bueno, el approach de Nuvalia es que somos especialistas en ecosistemas de inteligencia artificial y en ecosistemas agénticos. Somos partners de algunas de las empresas más importantes del mercado y les podemos ayudar, por supuesto que con esto, ¿no? En Nuvalia estamos desarrollando una práctica de inteligencia artificial muy fuerte, estamos creciendo mucho, estamos ganando proyectos para algunas de las empresas más importantes de México y Latinoamérica. Estamos felices con esto, pero también es nuestro deber hacer mucho evangelización alrededor de esto para que tú que estás allá en la otra parte de la pantalla, no cometas los errores que tantas veces hemos visto que cometen nuestros clientes, nuestros prospectos. No lo hagan. Existe un camino para hacerlo bien. Estamos aquí para ayudarlos y yo con eso me despido sin antes darles una gratísima sorpresa. Como siempre en todos los webinars les tratamos de dar algo padre para que se lleven. Esta es una oferta solo para este webinar, caduca en 24 horas. Escaneen el código porque para las primeras 5 empresas que se registren en el formulario, les vamos a regalar una capacitación con un coach de inteligencia artificial de los que tenemos.
justamente especialistas en IA, en nuestros coaches de inteligencia artificial, y en esta capacitación van a aprender cuáles son las herramientas de Gen AI que necesita tu empresa para optimizar sus procesos, fundamentos y mejores prácticas del prompting, porque muchas veces, de verdad, hemos visto que colaboradores llegan y es que no sirve esta inteligencia artificial. Por más que le pido algo, no me lo da. No saben pedírselo, ¿no? Hay veces que ese es el problema. No, el problema no es la inteligencia artificial, el problema es que no se lo sabes pedir, ¿no? Hacks para llevar a la luna, al espacio, el uso de Google, de Microsoft Suite, de ChatGPT, etcétera, y casos de uso de inteligencia artificial en el área que se desarrollan. Esta capacitación les vamos a llevar, si están en la Ciudad de México, el coach a su empresa para que se les dé la capacitación en vivo y a todo color. Y lo más interesante es que aparte esta capacitación la pueden extender a su equipo. Entonces puede ser para, no solo para ustedes que están conectados, puede estar para su célula. Nosotros nos ponemos de acuerdo, tenemos una llamada previa, organizamos los temas de la capacitación, la hacemos personalizada para su empresa y de verdad aprovechen este gran regalo que les damos. Estas capacitaciones allá afuera en el mercado pueden costar hasta cientos de miles de pesos, de verdad. Este, entonces, pues bueno, escaneen el código, comenten, si tienen dudas de cómo hacer válida esta promoción, coméntenlo en el chat. Y ahora sí, con eso me voy a despedir, pero antes voy a revisar el chat porque creo que sí tenemos por ahí algo escrito. Sí, tenemos un par de preguntas de Roberto Salazar. A ver, adelante. Bueno, pregunta si los coaches están certificados. Claro, por supuesto. O sea, los coaches que manejamos, han pasado por programas de capacitación, muy importantes. Y bueno, depende el coach, ¿no? Porque cada coach está especializado en diferentes tecnologías de inteligencia artificial. Hay algunas en donde no existe una certificación tal cual, oficial, pero están capacitados por instituciones y por Nuvalia mismo. Hay algunos otros coaches que sí tienen la certificación específica del fabricante. Por decirte algo, Salesforce tiene una certificación que se llama Agentforce. Nuestros coaches de Agentforce tienen certificación en Agentforce, ¿no? Por darles un ejemplo, ¿no? Entonces, cuando aplica que exista una certificación oficial del fabricante, por supuesto que sí la tenemos. Adelante, Ana. Ok, y bueno, pregunta si también damos certificados para los capacitados DC3. Correcto, sí, sí, sí. Cuando damos capacitaciones en inteligencia artificial en el programa de coaches, por supuesto que podemos dar certificados emitidos por Nuvalia, que les podemos mostrar. Si quieren, después podemos conectarnos offline y te podemos mostrar algunos de los certificados que manejamos, inclusive insignias que puedes, implementar en tu LinkedIn, por ejemplo. Entonces, sí, todo eso también cubiertísimo. Y no sé si hay alguna otra, Ana. No, es todo, Ro. Buenísimo. Oigan, pues qué gusto. Me dio mucho gusto saludarlos a todos. Como siempre, espero que se hayan llevado algo muy valioso en este webinar. Saben que nos pueden encontrar en nuvaliatech.com, me pueden encontrar en LinkedIn como Rodrigo Méndez. Nuvalia, estoy para servirles en lo que necesiten, de verdad. Recuerden, es muy fácil equivocarse en el mundo de la IA, entonces háganlo con mucho cuidado estas primeras decisiones. Cuenten con todo nuestro apoyo en ese sentido. Les mando un fuerte abrazo a todos y mucho éxito en este año que pues todavía está arrancando. Entonces, se viene muy interesante. Un abrazo a todos.